Bienvenidos a Oikos Matematicón. Nos piden completar la tabla atendiendo al circuito de la figura. Bueno, lo primero que vamos a hacer es completar esta casilla, la resistencia de la pila. Simplemente hay que poner una cruz. Hasta que veamos el concepto de resistencia equivalente no vamos a poner nada. Lo segundo que vamos a hacer es pasar los datos del circuito a la tabla. Entonces vemos que la resistencia A vale 8 ohmios, la resistencia B 4 ohmios y la resistencia C 8 ohmios. Por último, el voltaje de la pila son 32 voltios. Vale, ahora lo siguiente sería ir calculando el resto de casillas. Las casillas de la potencia las vamos a dejar para el final, porque una vez que conozcamos esta tabla, una vez que conozcamos esto, la potencia se va a calcular de forma muy sencilla. Así que vamos a centrarnos en calcular estas casillas de aquí primero. ¿De acuerdo? Para calcular esas casillas tenemos varias propiedades que hemos visto en vídeos anteriores. Tenemos la propiedad de la intensidad, la propiedad del voltaje y la propiedad de la resistencia. Bueno, la propiedad de la resistencia lo que nos dice es que U es igual a I por R. Es decir, que el voltaje en una resistencia es igual a la intensidad de la resistencia por el valor de la resistencia. Si lo escribimos aquí, bueno, pues esto lo que nos quiere decir es que esta casilla va a ser igual a esta por esta, que esta casilla va a ser igual a esta por esta y que esta casilla va a ser igual a esta por esta. Bueno, pues eso nos quiere decir también que cuando de una resistencia conozca dos casillas, podré calcular la que me falte. ¿Vale? De momento nos olvidamos de esta columna, como digo. Pero yo no puedo utilizar la propiedad de la resistencia, porque desconozco dos casillas. Entonces yo sé que esta casilla está por esta, pero no sé ni esta ni esta. Así que por ahí no puedo tirar. La propiedad de la intensidad, vamos a ver si nos puede arreglar algo. La propiedad de la intensidad, pues lo que nos dice es que la intensidad va a salir por aquí y cuando lleguen a este nodo parte va a bajar y parte va a seguir hacia la derecha. Pero es que no conozco ninguna de las tres, así que poco me puede ayudar. En este nodo, si quisiera aplicar la propiedad de la intensidad en este nodo, pues estarían las mismas. La intensidad que viene por aquí va a ser igual a la que baja más la que va hacia la derecha. Dicho de otra manera, no conozco ninguna intensidad, pues por ahí no puedo seguir. Entonces tengo que aplicar la propiedad del voltaje. Y para aplicar la propiedad del voltaje, pues primero tengo que saber el sentido en el que se mueven las cargas, el sentido de las intensidades. Una cosa es que no sepa lo que vale la intensidad y otra cosa es que no sepa el sentido en el que se va a mover la intensidad, que eso sí que lo sé. Sé que la intensidad va a salir de la pila y cuando llegue a este nodo se va a repartir. Parte va a bajar y parte va a seguir hacia la derecha. Cuando llegue a este nodo se va a repartir, parte va a bajar y parte va a ir hacia la derecha. Cuando lleguen a este nodo se van a juntar los que bajan con los que vienen por la derecha. Cuando lleguen a este nodo se van a juntar los que bajan con los que vienen por la derecha. Y ya todos regresarán de nuevo a la pila. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué nos dice la propiedad del voltaje? La propiedad del voltaje nos dice que, por ejemplo, si yo sé que el voltaje entre este punto y este punto, lo sé porque es un dato del problema. El voltaje de la pila son 32 voltios. Pues quiere decir que el voltaje entre este punto y este punto son 32 voltios. Lo que me dice la propiedad del voltaje es que si yo viajo de este punto a este punto por cualquier otro camino en el sentido de las cargas, el sentido de las cargas son los que he marcado con las flechitas verdes, el voltaje tiene que ser el mismo. Dicho de otra manera, yo sé que el voltaje entre este punto y este punto es 32. Bueno, pues si fuese de este punto a este punto, por ejemplo, por este camino, me tengo que seguir gastando 32 voltios. ¿Dónde me voy a gastar los 32 voltios? Pues solo he pasado por la resistencia A. Ir por cable no supone ningún gasto de voltaje. Entonces los voltajes solo se gastan en los receptores. Por tanto, esos 32 voltios que me ha dado la pila los voy a gastar en el A. Pues el voltaje de la van a ser 32 voltios. Pero también podía decidir ir de este punto a este punto por este otro camino. Vale, pues si la situación fuese esa, ¿dónde nos vamos a gastar los 32 voltios de la pila? La pila le da 32 voltios a cada carga. ¿Dónde se va a gastar esa carga los 32 voltios? Pues en el B, porque solo ha pasado por el B. Así que el voltaje del B, 32 voltios también.
¿Y qué sucede si la carga eliges este camino? Si elegimos este camino para viajar del primer punto al segundo. Pues nos tenemos que gastar también 32 voltios, pero puesto que solo hemos pasado por la C, el resto es cable y por el cable no gastamos voltaje, pues quiere decir que los 32 voltios que le ha dado la pila a esa carga se los va a gastar aquí en el C. Pues 32 voltios el C. En definitiva, 32 voltios todos los elementos. Vale. Bueno, pues una vez que hemos calculado estas casillas, ya solo nos quedan las de las intensidades. Como de la resistencia conozco dos casillas, voy a poder calcular la casilla de la intensidad utilizando la propiedad de la resistencia. Acordaos, la propiedad de la resistencia me dice que esta casilla es igual a esta por esta. O sea, 32 tiene que ser igual a lo que yo ponga aquí por 8. ¿Qué tengo que poner aquí? Pues un 4. Se puede ver también de esta manera. Esta casilla es igual a 32 entre 8. 4 amperios. La siguiente casilla va a ser esta. Esta casilla tiene que ser igual a 32 entre 4. 8 amperios. La siguiente casilla va a ser esta. 32 entre 8, 4 amperios. Bueno, pues ya tenemos todas las casillas. Solo nos falta la intensidad de la pila. Pues para la intensidad de la pila vamos a utilizar la propiedad de las intensidades. Voy a dibujar las intensidades que hemos calculado hasta ahora. Por el A hemos visto que son 4 amperios, lo tenemos en la tabla. Por el B circulan 8 amperios y por el C circulan 4 amperios. Notad que cuando hablo de amperios, de intensidades, digo circulan o pasan. Y cuando hablo de voltajes, digo gastan. ¿Vale? Es el matiz a la hora de hablar, porque los amperios no se gastan, los amperios son las cargas que se están moviendo, lo que se gastan son las energías, que son los voltajes. Vale, bueno, pues vamos a fijarnos en este nodo. Lo voy a pintar. Perdón. Están bajando por un lado 8 amperios. O sea, están saliendo del nodo 8 amperios hacia abajo. Y por aquí están saliendo 4 amperios hacia la derecha. Entonces del nodo están saliendo 8 por un lado y 4 por otro. Están saliendo en realidad 8 más 4, que son 12 amperios. La propiedad de las intensidades me dice que si del nodo salen 12 amperios, tienen que estar entrando 12 amperios. En definitiva, que las cargas se reparten. O sea, por un lado están entrando 12 amperios al nodo y esos 12 amperios se van a repartir. Esos 12 amperios se van a repartir de la siguiente manera. 8 bajan y los otros 4 siguen hacia la derecha. Vale. El problema es que estos 12 amperios pues no van por la pila, con lo cual tengo que seguir utilizándolo. Voy a fijarme ahora en este nodo. Bueno, pues en este nodo están saliendo 4 amperios hacia abajo y están saliendo estos 12 amperios que acabo de calcular. En total están saliendo 4 más 12, 16 amperios. Si están saliendo 16 amperios del nodo, tienen que estar entrando 16 amperios. O sea, si salen 16 es porque antes han tenido que entrar esos 16. Eso es lo que significa. Bueno, ¿y por dónde van estos 16 amperios? Estos 16 amperios sí que son los que han salido de la pila. Han salido de la pila 16 amperios que han llegado aquí, a este nodo. Estos 16 amperios se han repartido de la siguiente manera. 4 han bajado y 12 han seguido hacia la derecha. De estos 12 que han seguido hacia la derecha, cuando llegan a este nodo se han repartido estos 12. 8 han bajado y 4 han seguido hacia la derecha. Si siguiéramos en este nodo, ¿qué sucede? Están entrando 8 y están entrando 4. En total están entrando 12. Pues quiere decir que tienen que estar saliendo 12. 12. Bueno, y en cuanto a este nodo, tenemos que están entrando 4, están entrando 12, en total están entrando 16, pues si están entrando 16 amperios, tienen que estar saliendo 16 amperios. Pues por aquí 16 amperios. Efectivamente son los 16 amperios que salieron de la pila, ¿vale? Ahora todo cuadra. 16 amperios que se han separado, 4 y 12. Estos 12 se han separado en 8 y 4. Cuando llegan aquí se juntan los 8 con los 4, vuelven a ser 12. Y cuando llegan a este nodo se juntan los 4 con los 12, los 16 iniciales que salieron. En definitiva, la intensidad de la pila son 16 amperios. Solo nos resta calcular la columna de las potencias.
En el vídeo de la potencia se vio que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que esta casilla es igual a esta por esta, ni más ni menos. Así que si echamos la cuenta, 32 voltios por 16 amperios, eso nos va a dar 512 vatios. Para calcular la potencia de la A, 32 por 4. 32 por 4 son 128 vatios. Para calcular la potencia del B, 32 por 8. 32 por 8, 256 vatios. Para calcular la potencia del C, 32 por 4. 32 por 4, 128 vatios. Y con esto hemos terminado el problema. Como no hemos usado la propiedad de la potencia, pues vamos a utilizarlo ahora para ver si hemos hecho bien el problema. La propiedad de la potencia me dice que la suma de las potencias de los elementos que ceden, y el único que cede es la pila, es igual a la suma de las potencias de los elementos que consumen. Y los elementos que consumen son las resistencias. O sea que la propiedad de la potencia lo que nos diría es que si lo hemos hecho bien, este 128 más este 256 más este 128 tiene que dar 512. Como así sucede, efectivamente. Y con esto, bueno, pues hemos terminado el ejercicio.